Ya, mis hermanos queridos, muy buenas noches, que el Eterno les bendiga. Estamos aquí a comenzar con la clase número 15. Y este título de esta clase es el marcionismo. Estamos en el módulo de la historia del cristianismo. Y una de las cosas que debemos comprender y que vamos a tocar en esta noche tiene que ver con el tema de Marción. No sé si usted puede recordar que en una instancia tocamos el tema de Marción, ¿verdad? Este personaje fue quien se apropió, ¿verdad?, de los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento, de una gran cantidad de escritos del Nuevo Testamento. ¿Y qué hizo también Marción? Separó el Antiguo y el Nuevo Testamento. Incluso los judíos no tenían ni idea de que este hombre estaba haciendo esto. Y él viene a hacer esta separación y a plantear esta idea del Antiguo Testamento que era y revelaba al Dios malo, y al Nuevo Testamento que Jesús traía, que era un Dios bueno. Entonces estas dos separaciones hace Marción. El Antiguo Testamento era un Dios malo, el Dios que trajo Jesús era un Dios bueno, perdonador, misericordioso. Esto fue lo que vimos en resumidas palabras en la clase de Marción. Pero ahora vamos a considerar todo lo que pasó durante el periodo de la historia. Entonces, hoy vamos a hablar de esto para comprender muchos componentes históricos. Y vamos a seguir. Después de la derrota judía militar frente al Imperio Romano, al lado de Bar Kokhba, y por la gran masa de gentiles del Oriente, también hablamos en la clase anterior de los gentiles creyentes del Oriente y Occidente, que ingresaban al judeocristianismo. ¿Cuál es el judeocristianismo? Aquellos que creían, ¿verdad?, que Jesús era el Mesías. Muchos pensadores que provenían de la gentilidad pensaron en deshacerse por completo de su herencia judía. Analizamos durante la historia que la gran mayoría, después aproximadamente en el siglo II, muchos gentiles eran provenientes de Grecia, eran griegos. Y ellos querían poco a poco deshacerse de la herencia que ellos tenían, que sin duda venía del pueblo judío. Fue así como, en contraposición del ebionismo, ¿quiénes eran los ebionismos? Aquellos judíos que creían que Jesús era el Mesías, aquellos judíos que conservaban el estudio y las enseñanzas de Torá, que conservaban la tradición del pueblo de Israel, que venía de Dios. Todos estos personajes se le llamó como los ebionistas. Entonces hubo dos posturas en relación al judaísmo tradicional o antiguo y al carácter judío de la nueva fe, que se iba a comenzar a debatir ahora, y que sin duda históricamente estaba ya formándose y plantando los primeros cimientos. Se levantaron religiosos sobre toda la región de Siria, que pretendieron ver en la llegada mesiánica de Yeshua de Nazaret a un Dios que nada tenía que ver con el antiguo Dios de Israel. Fue aquí que se levantan estos gentiles queriéndose separarse de la rica savia que habla sin duda el apóstol Pablo. Y ahora vamos a analizar unos textos. Y esto está en Romanos capítulo 10 del verso 1 al 15. Romanos, vamos a leer. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios
por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué estamos analizando en este verso? Y se repite reiteradas veces la palabra justicia. Aquí vemos la palabra justicia. Aquí también la palabra justicia. Y aquí también justicia. Entonces, si nosotros somos buenos lectores, que una de las cosas que también nos falta leer, nos falta a nosotros como latino, ser buenos lectores y analíticos de nuestra lectura. Porque si no, tergiversamos las escrituras. Si nosotros leemos, a grandes rasgos se está refiriendo a la justicia. Y acá nuevamente repite el apóstol Pablo, justicia. Pero ¿de qué justicia está hablando? Está hablando de esta justicia de la ley, que también analizamos que era ley. En una clase lo vimos, que la ley significa Torá, que los griegos adoptaron, ¿verdad? Esta palabra ley, porque no conocían que la Torá, ellos pensaban que eran mandamientos de hombres, pero no los mandamientos que Dios le entregó a Moisés y que Dios mismo impartió. Entonces, considerando esto, hay que hacer un análisis. Pero ¿qué pasa hoy en día? La teología del siglo XVII, XVIII, XIX, XX, XXI viene a tergiversar este verso que está acá, mire. Usted lo lee aquí. Yo he tenido conversaciones en relación a este verso, donde se interpreta que el fin de la ley es Cristo. En otras palabras, ¿cómo se toma la teología? Para que usted sepa, es que el fin es una culminación de algo, es un término. A eso es lo que la teología la teología cristiana se agarra de esto. Y forman distintas enseñanzas y corrientes para a nosotros alejarnos del pueblo de Israel. Entonces, vamos a analizar estos textos bíblicos a través del diccionario, si lo tenemos a la mano, ¿verdad? ¿Y qué dice la Real Academia Española? Hay que analizarlo con evidencia. Fin, ¿qué dice? Término o remate o consumación de algo. Ya, sí, está bien. Límite con fin. Y que también dice objeto, motivo con que se ejecuta algo. Motivo, objeto. Entonces, podemos tener una visión de que puede ser el término de algo o más allá de esto, un motivo, un objeto. Si buscamos los sinónimos incluso de la palabra fin, lo buscamos en Google y tenemos aquí todos los similares. ¿Qué dice fin? Término, remate, acabamiento, conclusión, final, expiración, ¿verdad? Intención, intento, propósito, designio, meta, objeto, objetivo, finalidad, norte, extremidad. Entonces aquí analizamos que fin también es un sinónimo de la palabra propósito. Entonces, ¿por qué enseño esto a la luz de la lengua española y a la luz de las escrituras? Considerando todas las variables, es para que usted esté preparado para enseñar esto. Cuando el apóstol Pablo enseña esto, no está diciendo el término de algo, está diciendo el propósito. Esto es tremendo. No está concluyendo algo, porque incluso si estuviera concluyendo algo, estaría contradiciendo el apóstol Pablo lo que dijo Jesús. O sea, el apóstol Pablo estaría desviado. ¿O no? Pero él lo habla en Romanos 10.
Y no está hablando de una culminación de algo. Porque si analizamos, hablamos de justicia acá arriba. Entonces, ¿qué está hablando del propósito de algo? Es diferente. Analicemos contexto primer siglo. Analicemos contexto de pueblo Israel. Analicemos que apóstol Pablo era un rabino y no iba a contradecir a Jesús porque él era el que más hablaba de Jesús. Menos iba a contradecir porque él sabía que él era el Mashiach, el Mesías prometido para Israel. Entonces él no está hablando de un fin, está hablando de un propósito. Porque uno de los propósitos, porque hay muchos propósitos, uno de los propósitos de la misma Torá es llevarnos a Cristo, es llevarnos al Mashiach, que no es ese concepto básico que se enseña en muchos lugares, sino ese es el concepto, Mashiach es el concepto más profundo y más espiritual que maneja el pueblo de Israel. Entonces ahora leamos bien. Porque el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es revelarnos, es Mashiach. Es revelarnos al Mashiach. Por eso Yeshua se levantaba en la fiesta. Yo soy el agua. Estaba la fiesta de los tabernáculos. Yo soy el agua. Y empezaba Jesús a decir en varias referencias bíblicas de quién era. Esto es tremendo. Y ahora entendemos por qué es el propósito. El por qué viene ahora a respondernos para qué. Para justicia. Entonces, desde un aspecto gramático, desde un aspecto histórico, diccionario, bíblico, cultural, realmente aquí está diciendo algo diferente. Usualmente esto se lee por encima, no es que Cristo le puso fin, y no es así. Para justicia a todo aquel que cree. Esto es tremendo. Porque dice la Escritura, porque todo aquel que cree tendrá vida eterna. Entonces, porque el propósito de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree en él. O sea, esto también lo dicen otros evangelios. Porque de la justicia que es por la ley, por la Torá, Moisés escribe así. Está hablando de la Torá. O sea, el apóstol Pablo también está hablando de la Torá, de la ley de Moisés, de la Torá. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por ellas. Ahora analicemos otro verso. Y que el apóstol Pablo sería muy ilógico que él viniera a contradecir. Estaría siendo muy inconsecuente. ¿Qué dice Romanos 7:12? De manera que la ley igual a Torá, a la verdad es santa. O sea, te dice que de repente lo anula Cristo. En realidad no es así. Porque encima él lo está reafirmando y está diciendo la Torá es santa. Y dice que no solamente la ley o la Torá es santa, sino te está diciendo ahora el mandamiento, los mandamientos son santos. Y ahora no solamente dice santo, sino que además es justo y bueno. Aquí el apóstol Pablo viene a reafirmar esto. Qué hermoso. Porque la Torá es santa. Viene a traer a nuestra vida santidad, pureza, en nuestra manera de mirar, de comportarnos, de hablar, de conversar, de ser. Y el mandamiento santo, porque viene a traernos a nosotros santidad en todos los aspectos que tocan los mandamientos. Justo, porque viene a nosotros a transformarnos en personas justas, correctas, y traer justicia llevando la Torá. Y buena para nuestras vidas, como analizamos en la clase de recién. Entonces Jesús, ¿cómo sabía que iba a pasar esto en el siglo XXI? ¿Cómo sabía que desde el siglo XVII al siglo XXI se iba a levantar la teología y iba a arrasar e impregnarse en la gran mayoría de las iglesias y del mundo del cristianismo? Jesús lo dejó bien claro. Y él lo habló y lo explicó y lo enseñó.
Y aquí esto es lo tremendo. Mateo 5:17. Aquí no podemos anular lo que dijo Jesús. Porque uno, estaríamos anulando las palabras de aquel que nosotros creemos, y lo segundo, estaríamos anulando aquel que mismo Dios envió. Y por eso Jesús lo habla, porque él sabía que en el siglo XXI se iba a levantar personas que iban a tergiversar esto, y no solamente en el siglo XXI, sino también en el movimiento del marcionismo. ¿Y qué dijo Jesús? No penséis que he venido para abrogar la ley, Torá, o los profetas, los Neviim. No he venido para abrogar, la palabra abrogar es poder derribar, anular, sino para cumplir. O sea, si el apóstol Pablo, de quien en varias de sus cartas habla de Jesús, en muchas viene a anular lo que dijo Jesús, entonces, ¿para qué hablar de él? Él en toda su carta habla de Jesús. El tema es que se malinterpreta. Entonces, Jesús, como sabía esto, él lo dejó clarito. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es más, Jesús se sometió a los mandamientos. Cuando le decían, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús se lo sabía de memoria. Cuando hablamos de mandamiento, incluso Jesús se sometió a las fiestas del pueblo de Israel. Celebró la fiesta de las cabañas, celebró la fiesta de los tabernáculos, celebró la fiesta de Pesaj. Y eso está todo dentro de la ley. Él, con su vivo ejemplo, vino a cumplirla. Porque de cierto os digo, ahora enseña algo aquí espiritual, de lo que también hablamos en la clase clase reciente. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Pero por qué dice jota? Hay que analizar esto también. ¿Por qué dice jota? ¿Pero cómo? O sea, en el abecedario hebreo habían jotas y habían tildes. No, porque Jesús incluso sabía hebreo. Y en el Antiguo Testamento todo lo escrito está escrito en hebreo. ¿A qué se refiere? Y lo vamos a analizar. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, encima está hablando de los mandamientos y lo está enseñando. Cualquiera que quebrante los mandamientos, y ahora te lo está dejando muy claro, cualquiera que los quebrante, y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Usted sabía que en el cielo podía ser pequeño? ¿O en el cielo te pueden considerar a ti espiritualmente pequeño? Y eso es lo que está enseñando Jesús. Está enseñando también secretos de los cielos. Muy pequeño serás llamado en el reino de los cielos si tú quebrantas los mandamientos. Por muy pequeño que seas, y así también los enseñas. ¿Por qué somos tan pequeños espirituales? Porque no hemos aprendido de los secretos del cielo, no hemos aprendido de la Torá. Y pasamos usualmente orando y le decimos, Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y oramos al Señor y oramos. Y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no hemos alejado de lo que las enseñanzas de nuestro mismo Yeshua, Jesús, que vienen y que están en los secretos de la Torá. Entonces Jesús viene a decirte, cualquiera que quebrante de los mandamientos, y cuánto en el mundo cristiano a nivel global, incluyendo iglesias católicas, iglesias de tanta índole, cuánto muchas veces han anulado ciertos mandamientos y lo han quebrantado y así lo han enseñado. Nos volvemos pequeños espirituales y en el cielo no nos conocen. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
¿Por qué enseñamos Torá y damos clases de las porciones? Para nutrirlo a usted con conocimiento espiritual, con el estudio de la Torá, para que usted se apasione con el estudio de la Torá, para que pueda hacerlo y pueda enseñarlo, y así será llamado grande en el reino de los cielos. Esto es hermoso. Ahora bien, ¿por qué dice aquí ni una jota, ni una jota, ni un tilde? ¿Por qué una jota y un tilde? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo, o sea, en el abecedario y la letra hebrea hay jotas? Y claro que no hay jotas. Esto se está refiriendo, el Antiguo Testamento está compuestas por palabras hebreas. Todas son palabras hebreas. ¿Y a qué es lo que se refiere a Jesús? No se refiere bajo la mirada del siglo XXI o bajo la mirada del siglo I. Se está refiriendo a la Torá. Y cuando habla de J, o sea, en el abecedario hebreo, ¿hay Jotas? ¿Hay tildes? Y a continuación le voy a mostrar si hay J y tilde. Y dígame usted si hay. Este es el abecedario hebreo. ¿Usted ve alguna J? ¿Usted ve algún tilde? ¿Usted ve algo ahí o no? No vamos a ver nada. No hay ninguna J. Usted va, este puede ser una J, igual, sí. No, hermano querido, no hay ninguna J. No hay ninguna J en particular. ¿A qué se refiere Yeshua? Ni una J se refiere al trazo más pequeño y al más grande de la Torá. Cuando habla de la J, se está refiriendo a esta letra hebrea que se llama Yod, que es la letra más pequeña del abecedario hebreo. Usted ve todas estas letras. Esta es la más pequeñita. A eso se refiere Yeshua. Y cuando habla de los trazos más grandes, se refieren a estos que tienen un componente mucho más grande de las letras hebreas. ¿Y qué te está diciendo Jesús? Ni una J ni un tilde pasará, ni una letra más pequeña, el trazo más pequeño en la Torá o el más grande pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. A eso se refiere. Entonces, cuando analizamos la Escritura bien, nos vamos a encontrar los secretos del cielo y los secretos y las cosas que Jesús hablaba. Jesús era un gran sabio y enseñaba secretos que usted no se imagina y que en algún momento también se los vamos a compartir. El marcionismo fue el intento de desligar. Eso es lo que quería hacer el marcionismo. Quería desligar totalmente del judeo-cristianismo. Quería sacarlo de su raíz judía, sacarlo de su raíz hebrea. Y fueron estos los primeros en proclamar que la ley de Yeshua de Nazaret era una ley nueva. Entonces, no es algo que se vive o se observa en el siglo XXI. Es algo que viene de los tiempos de los marcionitas. Y ellos, ¿qué me decían? Que él lo viene totalmente a reemplazarla. Viene a, en cierta manera, a anular o dejar atrás la antigua Torá de Israel. ¿Cuál fue la causa del surgimiento del marcionismo? Marción era un cristiano, era un creyente, un cristiano, que había nacido alrededor del 80 en la región del Ponto, en el Asia Menor. Su padre era obispo de una de las primeras comunidades mayoritariamente gentiles, como él mismo lo afirma. En un principio participaba activamente dentro del levionismo judío. O sea, Marción estaba involucrado con los judíos, celebraba la fiesta del pueblo de Israel, escuchaba la Torá. Pasó luego por el agnosticismo y finalmente fundó su propio movimiento interno dentro del judaísmo nazareno. Entonces, aquí vemos que Marción implementa
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que Jesús trajo un nuevo pacto y que vino a anular el antiguo. Incluso Marción pasó por muchos movimientos. Y uno de esos movimientos también pasó por el movimiento esotérico. Y él se atrevió a fundar su propio movimiento. Creyó en Jesús, participó con los judíos, ebionitas, pero fundó su propio movimiento. Entonces aquí vemos que él dividió a Dios, tornándolo en el Dios malo del antiguo y el Dios bueno, lleno de bondad, que perdona. Entonces aquí vemos este aspecto interesante. El marcionismo fue duramente reprimido por los apologistas, aquellos que defienden la fe a través de distintos argumentos y principalmente contemporáneos a él, y los primeros cristianos. Y su pensamiento era dualista, o sea, tenía dos pensamientos, dos caminos, dos mentalidades. Existían dos dioses, un Dios creador, que es el Dios judío, y un Dios bueno, lleno de misericordia para los hombres, y que había aparecido en el Nuevo Testamento. Este era para Marción el Dios de la bondad. Por eso que hoy en día más se enseña el Nuevo Testamento y no el Antiguo, porque dicen, no, el Antiguo no aparece Dios el malo, y el Nuevo no, es Dios súper genial, súper bueno. Entonces, aquí vemos lo que estaba haciendo Marción. Intentó desligar el nuevo movimiento cristiano venido del judaísmo de una forma muy violenta, con mentalidades muy fuertes. Toda la historia judía era desechada por el marcionismo. Intento dualista que llegó a constituirse en la reacción de los gentiles del nazareísmo. Fue tanto el impacto de este movimiento de Marción que afectó a los gentiles. Y esto es lo que él quería provocar, que muchos gentiles se sintieran ajenos a la salvación, se sintieran que no pertenecían a esta misma, a no ser parte de la genealogía o no pertenecer al mismo judaísmo. Fue tanto el impacto de su movimiento que los gentiles se sintieron menoscabados e inferiores. Los judíos nazarenos abrieron una puerta para los gentiles. Pero ahora ellos se sintieron menospreciados. Los mismos judíos enseñaron a los gentiles. Y vemos al apóstol Pablo cómo enseña a los gentiles y les habla en las cartas. Y él y el judaísmo también, y el apóstol Pablo incluso empodera en cierta manera a los gentiles para que no se sientan menores. Y por eso el apóstol Pablo dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay romano. Por eso lo enseña. Y una de las referencias que también cuenta el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, donde dice que nosotros somos coherederos de las mismas promesas de Abraham. ¿Y por qué menciona esto? Porque Abraham nos mostraba al creador de todas las cosas. Y que Abraham, siendo un hombre que pertenecía en su tiempo y que en su momento había muchos dioses en el contexto y periodo de Abraham, ¿él qué hacía? Sacar a la gente del politeísmo y traerlas al monoteísmo. Y el apóstol Pablo enseñaba muchas veces de que no hay judío, griego, romano, y que no había que hacerse judío para recibir la salvación. Porque el apóstol Pablo incluso dice
que no es judío aquel que lo es en la carne, sino aquel que lo es en el espíritu. Entonces, Marción hizo que los gentiles se sintieran totalmente ajenos para desligarlos del nazareísmo. Indudablemente el carácter radigalmente judío del cristianismo hacía que muchos gentiles se sintieran como aquellos que no eran salvados, al no ser genealógicamente parte del pueblo judío, o por lo menos si no se convertían al judaísmo. Sin embargo, hemos visto que la vía de acceso al grupo judío nazareno se brindó a los gentiles. Estaba basada en esa salvación no judía y que proclamaba las leyes noágidas. Ya decía el judío de Tarso San Pablo, el judío y el griego son un solo hombre unidos. Ambos, en Yeshua. Y por otro lado, San Pablo criticaba lo inútil de las genealogías judías, ya que realmente el sentimiento monoteísta pasaba por la fe y no por el origen genealógico. Por eso decía, muchos siendo judíos, circuncidados pasan a ser incircuncisos. Entonces, ¿qué hizo el marcionismo? Ir más allá. En vez de unir a los gentiles, a los judíos, los separó. ¿Y cómo se tomó bajo una mirada mesiánica? Intentó una especie de desjudaización del cristianismo, cosa para otro lado imposible. Sin embargo, a mediados del siglo II, los gentiles que habían ingresado al movimiento judeo-cristiano pretendían obtener cierta importancia frente a la antigua dirigencia, en su mayoría proveniente del pueblo judío. El marcionismo, más que un movimiento herético dualista, debe ser analizado como un intento, un primer intento protagónico por parte de los gentiles, para de esta forma adoptar un nazareísmo a sus necesidades. Esto quería hacer Marción. Tornar, sacarlos, crear un nuevo nazareísmo bajo sus perspectivas, bajo su movimiento que él mismo fundó, bajo su mentalidad. ¿Y qué quería hacer Marción? Levantar esa pared intermediaria que Jesús mismo vino a derribar. Y vino de hacer dos pueblos, gentil y judío, un solo pueblo. Y es lo que enseña el apóstol Pablo. De aquí en adelante, esta mentalidad toma mucha fuerza. La iglesia se siente muy bien pertenecer con esta mentalidad y con muchas de sus herencias. Incluso si usted le pregunta a una persona cristiana, ¿quién es Israel? Ellos le van a decir, ellos son el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo amado por Dios. Pero como ellos no aceptaron a Jesús, ellos están allá, están castigados, están de lejos. Entonces, ¿se puede hablar normalmente con gente que cree en Dios? Pero cuando se tocan temas de Mesías, temas de pacto, temas de herencia, los judíos están lejos. Ellos son los desechados de Dios. Están castigados en un rinconcito, mirando a la pared. Y ahora la iglesia se autoproclama como los herederos de todo, herederos de las bendiciones, de las promesas, del pacto, y que ahora la iglesia es el nuevo Israel. Y que la iglesia tiene un nuevo pacto. Y que los judíos tienen un antiguo pacto y se quedaron con él en esa tradición humana. Este juego de conceptos hasta el día de hoy usted lo va a ver.
Y es por eso que hoy en día la iglesia rechaza a la Torá, rechaza a los judíos, rechaza a los rabinos, rechaza todo lo que huela a judío. Como que tuviera odio o fobia al pueblo de Israel. Estos son aspectos que hasta el día de hoy se han heredado. Entonces aquí vemos que Marción había resumido sus ideas en su libro Antítesis, donde analizaba la contradicción manifiesta entre la Torá judía y los nuevos escritos evangélicos, haciendo una interpretación muy extraña a las prédicas sinagogales de Shaul de Tarso. Este libro fue escrito aproximadamente el 344 y que coincide con la derrota judía del 135, o por lo menos es contemporáneo. Esto nos brinda la pauta de que los gentiles que habían ingresado al nazareísmo pretendían, ya que a mediados del siglo II, parte del protagonismo que hasta ese entonces lo poseían los judíos o los judeos conversos. No es extraño que el giro marcionista haya aparecido entre el 140 y el 150. Justamente cuando asume el primer gentil no judío la dirección del nazareísmo jerosolimitano y queda desplazado el lesbianismo judaizante. Marción fue acusado por Tertuliano y Epifanio de haber alterado el libro de Lucas. Y no solamente, hermano querido, y aquí usted puede sentarse o de verdad afirmarse de su asiento. Pero no solamente Marción había alterado el libro de Lucas, sino también varias referencias del Nuevo Testamento, que en algún momento también vamos a analizar. Él la altera para implementar su ideología. Del marcionismo posteriormente se derivó otro movimiento disidente cristiano llamado maniqueísmo. Sin embargo, Marción no había fundado el marcionismo en forma autónoma, sino que había basado en su pensamiento en el sertonismo. Esto es muy interesante. Por eso es importante estudiar la historia, porque nos va a ayudar a comprender muchas cosas. ¿Qué es el serdonismo? Cerdón era un sirio convertido al grupo nazareno, pero que ya analizaba la contradicción existente entre la Torá judía y el nazareísmo. Basado entonces en las teorías de Cerdón, Marción funda su propia comunidad en Asia Menor, mientras los apologistas atacaban el marcionismo diciendo que era incomprensible la llegada mesiánica sin la expectación de Israel, ya que sin la espera del pueblo judío de su redentor, ¿qué sentido tenía la redención? Para el marcionismo, la redención de Yeshua de Nazaret era única e independiente de la espera de Israel. O sea, marcionismo tomó esta idea del Mesías que venía y nace de Israel y la torna totalmente independiente. Esto es interesante. Espérenme un segundo, creo que estoy... Entonces, hay que analizar todos estos aspectos. De esta forma, el naciente cristianismo, compuesto de judíos y gentiles, quedó entre dos extremos. Los gentiles que pretendían crear un grupo ajudaico por completo lograron crear el marcionismo con su mentalidad, con su ideología. Y los judíos que pretendían crear un judaísmo con ciertas reformas basadas en el carácter mesiánico de Yeshua de Nazaret,
Al quedar en minoría, estos fueron denominados ebionistas o judaizantes. Como ahora los primeros obispos, cuando el pueblo de Israel recibió esa persecución y tomaron el dominio y el liderazgo los gentiles provenientes, la gran mayoría de judíos, empezó a haber una gran cantidad de creyentes en Jesús, pero bajo una mirada griega. Y a estos poquitos judíos que aún hasta el día de hoy conservan sus raíces, sus fiestas y la que es la Torá, fueron ellos dominados como los ebionitas, como los que estaban judaizados. A mediados del siglo II, el naciente cristianismo primitivo logró la independencia del judaísmo tradicional. Y por otro lado logró que las fuerzas que provenían del gentilismo no desligaran la historia cristiana de la historia judía antigua. Y una gran cantidad de gentiles comenzaron a seguir este movimiento, las ideas marcionitas, la ideología, Apeles y Tasiano, desde diferentes perspectivas, seguirán la ruta de la contradicción entre la Torá judía y las nuevas leyes evangélicas cristianas. Hasta el marcionismo, como hemos visto, seguía utilizando el Antiguo Testamento, pero con una interpretación cristológica. Eso también lo analizamos del mismo modo. Ahora, desde el año 150, poseía Marción su propio canon, su propio, que se llama después, posteriormente, como Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, y que en hebreo se le dice Berit, en idioma hebreo, valga la redundancia. Entonces, los intentos del marcionismo fracasaron. ¿Y por qué? Por la imposibilidad de extraer esencialmente judío del cristianismo. Por extraer varios aspectos del judaísmo que ellos en cierta manera Marción quería anular y sacar. Y no podía por ningún motivo. Porque todas estas ideas y enseñanzas del Nuevo Testamento están todas basadas en el Antiguo. Entonces, ¿cómo borraría el marcionismo la genealogía davídica del Mesías y que vemos en los evangelios sinópticos? ¿Cómo iba a borrar la genealogía que venía Yeshua? ¿Cómo borrarían las discusiones judías acerca de la metodología para aplicar las leyes de Noé? Por ejemplo, en el Apocalipsis de San Juan, en los 404 versículos hay 518 citas del Antiguo Testamento. Es por eso que no se debe leer el Nuevo Testamento, incluso el Apocalipsis, a la ligera, porque todos están en su gran mayoría, como lo dice aquí, basados en el Antiguo Testamento. Y no podemos interpretar el Apocalipsis de una forma ligera bajo una mentalidad del siglo XXI. Porque ahí es donde salen varias doctrinas erráticas. Para entender Apocalipsis, libro de revelaciones, hay que entender primero el inicio. Porque el Apocalipsis es un libro de códigos. Lo que habla el profeta Joel también. Son todos códigos. ¿Y qué te va a ayudar a entender y a codificar esto? El estudio semanal y habitual de la Torá. Te va a dar las herramientas claves para interpretar bien el Nuevo Testamento. Entonces, el intento del marcionismo fue un intento imposible, basado en la necesidad de cierto reconocimiento a los gentiles ex-idólatras, dentro de un grupo que durante todo el siglo I fue dirigido por autoridades provenientes del judaísmo. Fue una reacción natural de los nazarenos cristianos provenientes del mundo pagano para posicionarse dentro del ya formado
cristianismo. Entonces, esta sería la clase de hoy. ¿Y qué es lo que debemos analizar y entender? Todos estos aspectos espirituales que hoy en día se está levantando y se está revolucionando la Torá. Hoy hay una cuarta revolución, que es lo que enseñan los judíos, que es la cuarta revolución de la Torá. En nuestra generación los judíos hoy en día están saliendo a revelar la Torá y sus secretos espirituales al todo el mundo para de esta forma acelerar la venida del Mesías. Están divulgando los secretos del cielo, están divulgando la Torá, la están enseñando. Y se están estableciendo sinagogas en varios lugares como Europa, India. Es un evento sin duda ligado a la redención que anunciaron los profetas. Y es tiempo, hoy estamos viviendo tiempos en que pronto nos vamos a volver a unir al árbol genuino. Y vamos hoy a disfrutar y a saborear de esta rica savia del pueblo de Israel. Que Hashem le bendiga y le guarde.